Muy bien, vamos a continuar con el curso del día de hoy. Lo que vamos a ver es, o vamos a continuar complementando, ¿no?, algunos documentos de Word, luego vamos a pasar a Excel, vamos a ver algo de PDF. Entonces, el día de hoy tenemos, ¿no?, bastantes complementos que realizar en cuanto a la creación de estos documentos, ¿no? Entonces, más o menos ya se vio, ¿no?, que existen varias maneras de ir generando documentos utilizando la inteligencia artificial. Pero al final, ¿no?, siempre recordamos que este tipo de herramientas son como una especie de base tal vez, ¿no? Porque al final, con todo lo que nos va a ir brindando, ¿no?, ya se puede ser estructuras de contenido tal vez. También a veces podemos ir generando, ¿no?, algún contenido con inteligencia artificial, pero lo importante es al final ver que todo lo que nos va a ir presentando, mostrando, es necesario revisarlo, ¿no? Revisar el contenido que nos está presentando, revisar la estructura que nos está presentando. Posteriormente, no ir complementando mucho mejor, pero tal vez no la base, no una gran parte de los documentos que estamos generando ya lo vamos a tener casi listo. Entonces va a ser siempre, ¿no?, una ayuda dentro de lo que es la creación de un documento con inteligencia artificial. Vamos a continuar con algunos ejemplos más para luego pasar, ¿no?, en lo que es algo de PDFs y algo de lo que es Excel, ¿no? Por ejemplo, vamos a continuar con este siguiente prompt, lo vamos a copiar, lo vamos a llevar a nuestro chat GPT. gpt.com, ¿no? Ingresamos ahí, una nueva conversación, ¿no? Para este ejemplo, que vamos a hacer, ¿no?, les vamos a pedir que nos cree una carta formal con un tema en específico. En este caso, una vez revisado, escribe una carta formal para enviar un informe de avance de proyecto con los espacios necesarios para llenar tal vez, ¿no? Aquí estamos pidiéndole ya no un documento, no sino una carta, ¿no? Entonces, al final, dentro de la creación de ese tipo de documentos en lo que es con inteligencia artificial, podemos generar, ¿no?, lo que son tal vez informes, cartas, algo de búsqueda de artículos de información, currículums y demás, que eso es lo que vamos a ir complementando, ¿no?, el día de hoy, tal vez con algunos ejemplos, en este caso una carta, y empezamos, ¿no? Primeramente le voy a pedir que me genere, ¿no?, lo que es una especie de vista previa, por así decirlo, antes de que lo convierta en un documento, donde primeramente vemos, ¿no?, si lo que estamos observando, ¿no?, como ejemplo en esa carta, tiene todos los datos que necesitamos, ¿no? Si queremos corregir algo le podemos pedir, ¿no?, que nos complemente, ¿no? Tal vez el motivo, por motivo del primer informe que está presentando, tal vez, ¿no? Puede ser. O es un informe que es tal vez para solicitud de que ya se evalúe tal vez, ¿no?, nuestra presentación de proyecto y demás. Dependiendo, ¿no?, de la necesidad, donde podamos ir complementando mucho más, ¿no? Pero esa pequeña estructura que tenemos en este momento nos va a ayudar tal vez, ¿no?, a empezar a generar nuestra primera parte de una carta tal vez, o como les digo, ¿no?, al final, ¿no?, mientras más detalles demos, ¿no?, más específico incluso, ¿no?, ya le podemos dar los nombres, ¿no?, a quién está dirigido, podemos ir directamente, ¿no?, y presentando, ¿no?, ciertos datos, ¿no?, como fechas y demás, para que al final ya esté mucho más completo, ¿no? De momento, como base tal vez esta estructura, y vamos a complementar con el siguiente prompt, ¿no? El siguiente prompt que vamos a utilizar es el siguiente, ¿no? Conviértelo en un documento de Word. Ya le estamos pidiendo, ¿no?, que todo lo que nos ha generado, estamos no conformes, como les decía, ¿no?, si no es necesario cambiar nada, que lo convierta en un documento de Word, ¿no? Pero darle lo que es en este caso un formato, ¿no?, el formato correcto que es necesario. Incluso, ¿no?, como ejemplo estoy pidiendo, ¿no?, que añade lo que es un encabezado con el título carta de informe tal vez, ¿no? Esto principalmente lo estoy complementando para que vean que al final, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial me puede generar documentos completos, ¿no?, con lo que son encabezados, numeraciones, pie de páginas, ¿no? Obviamente, ¿no?, con lo que es la parte de formatos, ¿no?, en cuanto a lo que es aparte de la estructura, ¿no?, tener
cierto detalle en cuanto a lo que es la parte de la organización del tipo de letra y demás. Por ese motivo nos vamos dando ciertos detalles, ¿no? En un formato correcto, aparte no se pide que añada un encabezado y inmediatamente no le pedimos que nos genere lo que es este documento. Vamos a analizar y listo, ¿no? Tenemos el documento generado, simplemente podemos abrirlo, ¿no? Para ver el resultado. Aquí está mi documento. Habilitamos la edición en este caso. Aquí empezamos a ver los detalles, ¿no? Tal vez ha complementado, ha cumplido con lo que es en este caso. Es una carta sencilla, no tiene mucho detalle. Pero sí tenemos los espacios necesarios para ir complementando en este caso. Todo lo que está entre corchetes es donde nosotros vamos a ir modificando tal vez en cuanto a lo que es los datos, ¿no? Fechas, nombres, cargos, dice no, estimado, ¿no? Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Por el medio presente me permite hacerle llegar un informe avanzado del avance del proyecto titulado, y ahí está incluso, ¿no? Para colocar el título. La estructura, ¿no? Y lo importante, como les decía, es de que si yo le pido, ¿no? Que me genere lo que son numeraciones, encabezados, ¿no? notas al pie, aparte, ¿no? Del formato que se le pide a veces, en este caso una carta entonces no tiene mucho formato tal vez, ¿no? Pero un poco de los detalles, ¿no? Que son importantes en una carta está completo tal vez en este caso, ¿no? Y también vemos, ¿no? Que al final, ¿no? Lo que yo le pida con inteligencia artificial me va a ir complementando, ¿no? Aquí tiene lo que es un encabezado, algo sencillo tal vez, pero lo importante no es que también, ¿no? Si yo le pido que me genere con encabezados, numeraciones, lo va a hacer, ¿no? Simplemente ese complemento era para que vean que también me va a poder presentar ese tipo de documentos, ¿no? Con encabezados y demás, ¿no? Esa parte de lo que hemos ido viendo, ¿no? Que le hemos pedido, ¿no? Que genere con lo más importante que es estilos, ¿no? Con títulos y subtítulos, que es para la parte de edición en cuanto a documentos tal vez. En este caso ya se pidiendo incluso, ¿no? Que me coloque lo que es encabezados tal vez. Y lo mismo, ¿no? Si yo le pido que le coloque numeración, también me lo va a ir completando, ¿no? Pero al final, ¿no? De la misma manera que hemos ido pidiendo, ¿no? Que nos genere texto, que nos genere algunos conceptos para algunos documentos, se puede pedir ese tipo de documentos que son cartas tal vez, ¿no? Obviamente lo más importante va a ser siempre, ¿no? Ir detallando muchos más datos al momento de lo que es la creación de esta orden del prompt, ¿no? Enviar un informe de avance de proyecto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puedo ir colocando, ¿no? ¿Qué es para la fecha? Tantos tal vez, ¿no? El que está pidiendo eso, el nombre completo, podemos ir anotando, ¿no? A qué institución se está enviando esa carta, se puede ir complementando más detalles, ¿no? O cambiar, ¿no? Tal vez es una carta para solicitud de permiso en el trabajo, tal vez, ¿no? Y de esa manera nosotros generaríamos directamente una carta lista para imprimir, para presentar o enviar, tal vez, formato de documento, si así se requiere, o directamente para imprimir, ¿no? Nuestro documento. Y de esa manera, ¿no? Inmediatamente lo convertimos en un documento y listo, ¿no? Tenemos con todos los detalles listos para empezar a modificar, o directamente, ¿no? Si ya le pido en el prompt que me complemente los datos, lo puede complementar también, ¿no? Algunos ejemplos de otros documentos tal vez pueden ser esos. El siguiente, no le voy a pedir una plantilla de currículum incluso, ¿no? Que a veces ese tipo de documentos que son necesarios, ¿no? A veces presentar, llenar y demás. Creo una plantilla de los datos más esenciales para un currículum, ¿no? Aquí por ejemplo estoy pidiendo, ¿no? Simplemente algo sencillo, ¿no? Simplemente los más esenciales. No estoy dando ningún dato más, pero sí le estoy pidiendo una plantilla, ¿no? Donde voy a poder yo modificar de la misma manera los datos necesarios, ¿no? Para presentar lo que es un currículum, ¿no? Incluso no se podría colocar tal vez, ¿no? Dependiendo de qué carrera o de qué trabajo es el que estoy aspirando, se podría complementar algún detalle más, ¿no? Pero de momento no se pidiendo primeramente que me cree la plantilla, ¿no? Es recomendable siempre no pedirle que me presente, ¿no? Lo que es una previa carta, tal vez como hicimos aquí, una previa plantilla, ¿no? Para ver más o menos cómo va a salir. Porque aquí, ¿no? Antes de convertirlo en un documento, puedo corregir ciertos detalles, tal vez, ¿no?
lo que se me está presentando en este momento está todo correcto, lo dejamos así tal vez, ¿no? Si necesito, ¿no?, que añade tal vez algún punto, que añada algún detalle más, le puedo pedir, ¿no? Complementa el punto 9 o 8 con ciertos datos, simplemente se le pide, ¿no? Y aquí es donde podemos ir complementando de esa manera tal vez. En este ejemplo tal vez estamos conformes, ¿no?, con lo que observamos en lo que es esta plantilla. Inmediatamente lo mismo vamos a realizar, ¿no? Le vamos a pedir que lo convierta en un documento de Word. Obviamente, ¿no?, a los datos o el formato necesario para dar un aspecto un poquito más profesional, ¿no? Entonces, esto igual vamos a hacer el siguiente prompt para ir complementando, ¿no? Comento un documento de Word, ¿no? Añade los formatos necesarios para darle un aspecto profesional, ¿no? Y listo. De la misma manera los va a ir creando. Aquí está, ¿no? Descargamos, revisamos el documento que acabamos de generar, lo abrimos, habilitamos edición y listo, ¿no? Entonces aquí de la misma manera ya es un documento listo, ¿no? Los puntos o los lugares listos para rellenar. Me lo ha generado lo que es, ¿no?, un poco de estilos que posteriormente decíamos, ¿no?, que se le puede ir modificando. Y todos los demás detalles necesarios, ¿no?, para presentar o para generar lo que es un currículum, en este caso básico tal vez, ¿no?, porque lo hemos pedido con datos los más esenciales tal vez, ¿no? Entonces ahí también, como les menciono, son pequeños ejemplos de estructuras de prompts, ¿no?, donde tranquilamente aquí podemos ir complementando más detalles, ¿no? Datos más esenciales o los datos, un currículum completo tal vez, ¿no? En vez de que simplemente los formatos necesarios, tal vez podemos añadir, ¿no?, que coloque tal vez en formato de tablas, en formato de listas, ¿no?, dependiendo, ¿no?, qué es lo que necesitamos para ese tipo de documento. Al momento de generar el prompt es donde debemos pedir, ¿no?, debemos ordenar. Entonces, todos esos detalles son importantes siempre en la generación de los prompts, ¿no? Aquí tenemos ejemplos rápidos donde podemos generar, ¿no?, lo que son algunos ejemplos de creación de documentos, ¿no?, el tipo de documentos que se pueden generar. Pero al final, ¿no?, más que todo va a depender de la necesidad, ¿no? Como les mencionaba, tal vez no es un currículum para un trabajo en específico, donde se puede especificar lo que es la profesión o el puesto incluso, ¿no?, al que se está aspirando. Y tranquilamente me va a complementar esos detalles, ¿no?, dentro de lo que es mi plantilla de currículum tal vez, ¿no? Al final, ¿no?, lo más, en este caso, ¿no?, el ejemplo de convertir un documento es que en vez de copiar, pegar, que es una manera tal vez de llevar los documentos de nuestro chat GPT o a lo que es Word, ¿no? Si le pide que lo convierta, ya lo me lleva con formato, ¿no? Y es mucho más sencillo la parte de la edición tal vez, ¿no? Rellenar datos, ya tengo títulos que tranquilamente puedo modificar, ¿no?, en caso de tipos de letra y demás. Pero como ya tiene un formato básico, ya va a ser mucho más sencillo, ¿no?, la parte de la edición tal vez. A partir de ahí, cualquier tipo de documento que necesiten generar o crear, simplemente es no pedirle, ¿no?, tal vez plantillas, pedirle que nos cree tal vez lo que viene a ser ciertos textos, cartas, correos electrónicos, ¿no? Les vamos pidiendo. Lo más importante es, ¿no?, ir practicando este tipo de órdenes que son los prompts, ¿no? Si a la primera no nos sale, ¿no?, tratar de cambiar el orden de el orden, ¿no?, de lo que es en este caso el prompt, ¿no?, darle otra estructura, otras palabras, ¿no? Es importante esto porque poco a poco se debe ir conociendo, ¿no? Se debe ir practicando bastante la generación de estos prompts para al final, ¿no?, llegar en este caso, a resultados mucho más óptimos, ¿no? Pero eso simplemente es más que todo la práctica, ¿no? La práctica de el uso de estos prompts, ¿no? Entonces es recomendable, ¿no?, que ustedes, ¿no?, a partir de ahora que están aprendiendo a utilizar lo que es ChatGPT, ¿no?, o cualquier tipo de consulta que tengan, ¿no?, al día tal vez, ¿no?, algo que se les ocurra o que quieran probar tal vez, ¿no?, en generación de documentos, intenten crear su prompt, ¿no?, intenten generar el prompt y para ver, ¿no?, al final encontrar una solución tal vez, ¿no? Porque todas estas herramientas, ¿no?, si bien, ¿no?, son bastante completas, ¿no?, actualmente ya han debido ver, como os mencionaba tal vez al principio de las clases, herramientas que me generan imágenes tal vez, ¿no? Herramientas que
Pueden generar videos simplemente con fotografías, ¿no? Animar fotografías, ¿no? Generar lo que son todo tipo de documentos, ¿no? Crear textos, documentos con información, conceptos, lo que son tal vez cuentos, poemas, canciones, ¿no? Entonces, todas esas herramientas que al final nos debemos aprender o a saber utilizarlas, no serían o no servirían de nada si al final, no hay en este caso, por ejemplo, alguien que le brinde, ¿no? Ese tipo de órdenes o de pedidos que al final la computadora va a ir resolviendo, ¿no? Entonces el saber generar o crear ese tipo de estructuras es lo más importante, ¿no? Al momento del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si yo le pido algo corto, me va a dar una respuesta corta y sencilla, ¿no? Le pido más detalles, me da algo más completo, ¿no? Entonces, mientras más detallados sean nuestros prompts, mucho mejor siempre van a ser los resultados, ¿no? Es muy importante siempre tomar eso en cuenta, ¿no? Sí, tenemos algunos ejemplos más en la creación de documentos con Word. Vamos a continuar con algo que es en este caso el análisis de PDFs, ¿no? Como un complemento extra, pero que también es muy importante, ¿no? Y obviamente, ¿no? A ver, antes de pasar a este punto, si bien hemos creado, ¿no? Lo que es un documento con la inteligencia artificial, ¿no? Nos le hemos pedido, ¿no? Crea el mismo documento con formato de documento de Word, ¿no? Es recomendable hacerlo de esta manera porque aquí es donde es mucho más fácil editar un documento tal vez, ¿no? Podría pedirle yo a la inteligencia artificial que me genere todo lo que estamos creando aquí en formato de PDF, sí, ¿no? Lo podría hacer de manera directa. Pero la desventaja sería, ¿no? Que si no tenemos los datos, obviamente, ¿no? No tenemos los datos finalizados, es necesario editar siempre. O si es un archivo, un artículo tal vez, ¿no? Que estamos seguros que ya está listo. Puedo pedirle que lo convierta en PDF, pero al final no vamos a tener esta ventaja, ¿no? Que es la parte de la edición, ¿no? De poder modificarlo, ¿no? Y tal vez es mejor entonces aquí convertirlo en un documento PDF, ¿no? Y digamos que ya he rellenado mis datos, todo está completo, estamos listos para enviar tal vez el documento, pero necesito que sí o sí sea formato PDF. Tranquilamente, ¿no? Guardo mi documento que ya he finalizado y esto colocamos, ¿no? Archivo guardar como. Y aquí, ¿no? Obviamente, ¿no? Elijo el lugar donde voy a almacenar mi PDF. Y aquí es donde nosotros modificamos, ¿no? El tipo de archivo que en vez de Word, que es el documento normal, puedo elegir, ¿no? Que lo convierta en un documento PDF, ¿no? De esa manera, la ventaja va a ser, ¿no? Que ya lo hemos editado tal vez mi documento, ¿no? Lo hemos modificado, hemos rellenado los datos y manejar un documento PDF a veces un poco más directo, es más conveniente en ciertas situaciones utilizar un PDF, pero nos va a convenir mucho más siempre, tal vez, de Word convertirlo a PDF, ¿no? Como les digo, es posible, ¿no? Es posible convertirlo directamente, ¿no? Si yo le pido aquí, ¿no? Convierte plantilla de currículum en un PDF, lo va a hacer, lo va a convertir. También es posible hacer eso, ¿no? Aquí incluso aquí nos dice, ¿no? Convertir un documento Word o PDF, ¿no? Con formato limpio. Pero la desventaja es, ¿no? Que no tenemos edición en un documento PDF, no voy a poder editarlo. Y al final también a veces va a salir un poco desorganizado, ¿no? Entonces es mejor finalizar la edición en Word y de ahí al momento de guardar, ¿no? Es lo importante guardar como y guardarlo como un documento PDF, ¿no? Aquí es donde cambiamos, ¿no? En vez de un documento de Word, lo cambio en documento PDF y de esa manera vamos a generar nuestro PDF, ¿no? Y aquí vemos el resultado y aquí está, ¿no? Nuestro PDF listo para presentar. Mucho más, es recomendable, ¿no? Es recomendable hacerlo la edición en Word y luego simplemente esto convertirlo en un documento PDF y listo. De esa manera vamos a tener mejores resultados en cuanto a lo que es la generación de Word a PDF en este caso, ¿no? Al final se da cuenta es sencillo, ¿no? Simplemente es guardarlo como PDF y listo, ¿no? Bastante rápido también, no necesita muchos detalles al momento de ir generando, ¿no? En formato PDF tal vez. Habían Bien, entonces a comentado partir para de ahí, bueno, hasta ahí, ¿no? rellenar. Esa parte. Ahora sí continuaremos con lo que decíamos, ¿no? Análisis de PDFs, ¿no? Esto obviamente va a ser necesario, ¿no? Tener ya un documento PDF descargado, puede ser, ¿no? Artículos, libros, incluso, ¿no? Que vamos a analizar ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Y al final, ese contenido que estamos generando, si bien no voy a poder llevarlo directamente a Word,
pero una ventaja muy grande, ¿no? La de poder analizar un PDF de forma gratuita y completa, que es utilizando esta herramienta que es de inteligencia artificial de Microsoft, que es el Copilot. Se recomienda utilizar esta herramienta, ¿por qué? ¿No? Porque si bien en Internet, incluso con el mismo chat GPT, hay la manera de poder analizar textos, la manera de analizar tal vez algunos documentos, ¿no? Como PDFs y demás, actualmente es un poquito más limitado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al día tal vez voy a hacer un poco restricción en cuanto a lo que es la cantidad de palabras, restricción en cuanto a la cantidad de páginas. Va a haber ciertas restricciones en ciertas herramientas que hay en Internet, ¿no? Algunas herramientas que también analizan lo que son PDFs, pero me permiten analizar PDFs tal vez que son pequeños, ¿no? En cuanto a lo que es el tamaño del documento, del PDF tal vez, ¿no? O tal vez límite de palabras, ¿no? A veces me permite analizar, pero existen ciertos límites, ¿no? De cantidad de palabras que puedo analizar, ¿no? Y el chat GPT también me puede analizar, pero igual, ¿no? En su versión gratuita tiene un cierto límite, cierta cantidad de documentos me va a analizar, luego ya me va a pedir que lo analice al día siguiente, como vimos, ¿no? En algunos casos tal vez. ¿Eso por qué? ¿No? Porque obviamente, ¿no? El negocio, ¿no? De las inteligencias artificiales es que nosotros al final adquiramos la versión de paga, que es la más completa tal vez, ¿no? Tiene más ventajas, sí, pero tal vez tiene costos muy altos tal vez, ¿no? Yo creo que aquí vimos o no vimos que el costo, por ejemplo, de esta herramienta ChatGPT en su versión completa es, a ver, aquí vamos a revisar, lo mínimo, por ejemplo, es $20, ¿no? Y estamos hablando entonces de un costo que si bien es necesario, ¿no? Al momento de trabajar de manera profesional va a ser necesario, ¿no? Tal vez pagar este costo, ¿no? Pero estamos empezando a trabajar, necesitamos simplemente ir conociendo, ¿no? Y practicando y demás. La versión gratuita tiene, ¿no? La mayoría de herramientas funcionales y completas necesarias para que vayamos practicando, ¿no? Y al final queremos manejarlo de manera profesional que nos genere dinero, entonces ahí tal vez ya podríamos adquirir ese tipo de la misma herramienta, pero obviamente ya de pago tal vez, ¿no? Pero obviamente siempre va a haber herramientas, ¿no? Que si bien no es como ChatGPT, yo les recomiendo utilizar esta otra herramienta que enseguida vamos a ver, que es mucho más libre en cuanto a lo que es los PDFs principalmente, ¿no? Y enseguida van a ver que es bastante útil también, igual funciona, ¿no? Con inteligencia artificial. Entonces, para realizar esto, ¿qué necesitamos, no? Obviamente, como les mencionaba, necesitamos lo que es un documento, un PDF ya descargado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de este pequeño libro, ¿no? Unos conocen, no conocen, simplemente puede ser cualquier libro al final, no pasa nada, ¿no? Que es el Principito tal vez, ¿no? Vamos a hacer el análisis de este libro utilizando otra inteligencia artificial que es el Copilot, ¿no? ChatGPT es una empresa que es OpenAI, lo que es el Copilot utiliza motores de esta herramienta, pero ha sido generado por lo que es Microsoft, ¿no? El dueño de Word, Excel, PowerPoint, ¿no? O sea, es otra empresa también, ¿no? Que tiene su inteligencia artificial, ¿no? Como Google tiene su inteligencia artificial, que es el Gemini, ¿no? ¿No? Todas las empresas, ¿no? Ya están optando tienen sus propias herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a necesitar o qué vamos a usar para este tipo de herramienta? Es que sí o sí necesitamos tener este navegador que se conoce como navegador, que es igual de Microsoft, que se llama el navegador Edge. Este es el loguito que tiene, ¿no? Ya estás navegando en Microsoft Edge. Entonces, sí o sí, como requisito, tal vez va a ser que tengamos este navegador, ¿no? Normalmente nosotros manejamos, o tal vez en su mayoría maneja lo que es el navegador que es de el Chrome, ¿no? Que es de Google, ¿no? ¿Y qué son los navegadores, no? Tal vez para aclarar un poquito esto, son igual, ¿no? Herramientas que me permiten ingresar a Internet de la misma forma, ¿no? Hay de varias empresas, ¿no? De Microsoft es el navegador Edge, ¿no? De Google, su navegador es el Chrome, ¿no? Otro navegador conocido, el Opera, por ejemplo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Bueno, hay competencia siempre entre varias empresas, ¿no? De varias herramientas. Cada empresa tiene sus navegadores, tiene sus para acceder a Internet, tiene, ¿no? Sus ventajas, desventajas en cuanto a lo que son las herramientas y demás, ¿no? Aquí ya vamos viendo tal vez algunas herramientas nuevas. En este caso sí o sí se va a requerir lo que es el uso de esta herramienta
o es otro navegador que se conoce como el navegador Edge. En caso que no tenga, ¿no? Simplemente busca, ¿no? Tal vez navegador Edge, descargar o instalar, tal vez, ¿no? En YouTube tenemos algunos videos de ayuda también. Actualmente no son bastante sencillos el uso de estas herramientas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Le coloco descargar Microsoft Edge. Vamos a su página principal. Bueno, aquí me dice, no, ya estoy usando, no estoy tal vez utilizando este navegador, ¿no? Pero en caso que tal vez no lo tenga, aquí me va a decir, ¿no? Para qué dispositivo necesito, para Windows, qué versión necesitan. Se descarga, se instala y listo, ¿no? Es un requisito para esta herramienta. El uso de PDF es bastante completo, va a ser sí o sí tener este navegador, que es el navegador Edge, ¿no? Es como primer paso eso tal vez. Una vez que se entiende ese punto, el siguiente va a ser que tengamos nuestro PDF, ¿no? Ya sea, como os digo, en un libro, un artículo. Recomendable también que el PDF sea un PDF de este tipo. A ver, lo voy a abrir un momento. Que sea un PDF que el texto no sea un texto que se pueda seleccionar tal vez o que se pueda copiar, pegar. Que en este caso es como una especie de documento. ¿Por qué? Porque si son fotos, ahí ya tenemos otro tipo de herramienta, ¿no? Porque si a veces no han visto libros PDFs que están escaneados, ¿no? Y al ser escaneados son simplemente como fotos, ¿no? Fotos organizadas en páginas, pero al final siguen siendo fotos, ¿no? Es muy diferente a un documento de ese tipo donde los textos en PDF están así escritos, en este caso, bueno, perdón, están en formato digital y se puede seleccionar, incluso a veces se puede copiar, pegar estos PDFs, ¿no? Otro detalle tal vez sería ese, ¿no? Por aquí vemos o empezamos tal vez, a ver, vamos a repetir, ¿no? Cómo vamos a utilizar esta herramienta. Si ya tenemos nuestro PDF listo para analizar, lo que voy a hacer simplemente es no hacer un clic derecho a este PDF y le voy a pedir que abra, pero en este caso lo abra con el navegador que les mencionaba, que es el navegador Microsoft Edge, ¿no? Abrimos, obviamente no va a abrir el navegador y al mismo tiempo me va a cargar el PDF directamente, ¿no? ¿Por qué utilizamos el navegador, no? Porque también aquí viene incorporado sí o sí con su propia inteligencia artificial, que es el Copilot, ¿no? Y que este es su botoncito para acceder. Inmediatamente no aparece una barrita donde me carga esta herramienta que es el Copilot, ¿no? Es otra herramienta de inteligencia artificial, como el ChatGPT, bastante similar. Incluso no utilizan el mismo motor, se lo conoce, lo que es el del ChatGPT. Bien, entonces empezamos de esa manera, ¿no? Le pido que lo abra con el navegador Edge, ya tengo mi PDF cargado. Obviamente aquí me suele funcionar como una especie de visor nada más, ¿no? Para revisar, leer y demás. Pero como les mencionaba, ¿no? Al ser el navegador Edge está incorporado con esa herramienta de inteligencia artificial, entonces puedo interactuar con mi PDF, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ven que en este caso son 111 páginas, ¿no? De PDF, de texto tal vez, ¿no? Bastante amplio este libro tal vez, ¿no? Si alguien conoce o ha leído ese libro, tal vez más o menos ya va a entender tal vez si lo que le preguntamos a la inteligencia artificial es cierto o no, ¿no? Si empezamos a utilizar nuestra herramienta, como os digo, ¿no? Al final funciona como lo que es el chat GPT, puedo pedir aquí los prompts, que le puede pedir cualquier cosa, ¿no? Vamos a hacer algo bastante avanzado, por ejemplo, le voy a pedir que haga esto, ¿no? Voy a copiar este prompt. Y le voy a pedir lo siguiente. Analizando este PDF, debemos especificar, ¿no? Este PDF, estamos trabajando con este PDF. ¿Qué intenta enseñarnos el autor con este libro? ¿No? A ver, le estoy haciendo una pregunta, ¿no? Que inmediatamente analice el libro y nos hable, ¿no? De qué es, ¿no? Una persona que ya ha leído el libro podría hacer este análisis tal vez, ¿no? Nosotros que tal vez no hemos leído el libro, le puedo pedir que analice este PDF, ¿no? ¿Y qué nos dice? A ver. El Principito dice, ¿no? Del autor, ¿no? Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Es una obra llenada de simbolismo y enseñanzas profundas sobre la vida, ¿no? La infancia, la amistad y la
ciencias de las relaciones humanas, ¿no? A través de la historia de un pequeño príncipe que viaja por los distintos planetas y conoce a diversos personajes, el autor nos invita a reflexionar sobre la importancia de ver el mundo con ojos de niño, ¿no? Tal vez eso sería lo más importante al final, ¿no? Reflexionar la importancia de ver el mundo con ojos de niño, dice, ¿no? Valorar la simplicidad de entender que ciencia es invisible a los ojos, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? De manera inmediata hemos analizado un libro de 111 páginas, y que incluso no le he pedido una pequeña opinión nada más, ¿no? Incluso una opinión con respecto a lo que es tal vez el autor, eso tal vez ha buscado de internet, ¿no? Pero este puede ser un artículo cualquiera, puede ser lo que es un documento cualquiera, al final me va a hacer los mismos análisis, ¿no? Incluso para que vean, ¿no? Que trabaja bastante bien en cuanto al análisis, es que si yo le pido, ¿no? Que, y vamos a hacer con el siguiente prompt, que me haga el análisis de un capítulo, por ejemplo, con el siguiente prompt, ¿no? ¿Qué personajes aparecen en el primer capítulo, ¿no? Ya le estoy pidiendo, ¿no? Que analice el primer capítulo, ¿no? Y háblame un poco de ellos, ¿no? ¿Qué personajes aparecen en este libro? Y que me hable de esos personajes, ¿no? En el primer capítulo del Principito, ¿no? El narrador un, cuenta la anécdota de su infancia, el dibujo serpiente de una boa que había devorado un elefante, ¿no? Para los adultos no lo entendieron, ya. Entonces empieza a hablar, ¿no? Acerca del primer capítulo. Y algo obviamente no de los personajes que aparecen, ¿no? Entonces aquí inmediatamente ya está empezando a analizar, ¿no? Capítulo 1, por ejemplo, hemos pedido. Entonces ha analizado todo. Incluso aquí, ¿no? Que está con dibujitos. Que eran en este caso hasta la página 9, ¿no? Entonces nos ha hecho un análisis de los personajes, ¿no? Eso es lo que le hemos pedido, ¿no? ¿Qué personajes hay en el capítulo 1 y de qué es lo que más o menos tratan o están interactuando estos personajes, ¿no? Entonces, utilizando esta herramienta que es el navegador Edge, ¿no? Con la inteligencia artificial que es el Copilot, ¿no? Vamos a poder analizar cualquier tipo de PDF y que, por ejemplo, hemos visto, ¿no? Que hemos generado tal vez, ¿no? Qué es lo que desea hablar el autor de este libro, qué es lo que se habla en el capítulo 1. Incluso no nos da algunas sugerencias, ¿no? ¿Quieres que analice más a fondo el simbolismo de esta escena? Y lo puede hacer incluso tal vez, ¿no? Análisis más complejos, en este caso de un libro, ¿no? Porque les recomiendo, como les mencionaba al principio, ¿no? De usar esta herramienta, ¿no? Utilizar el navegador Edge con el Copilot, con lo que son los PDFs, porque es más libre, ¿no? Otras herramientas no me van a permitir hacer esto, ¿no? Manejar o editar o trabajar con lo que son 112 páginas, por ejemplo, es bastante, ¿no? Es un libro bastante amplio, ¿no? Hacer este tipo de análisis, obviamente, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, ¿no? Le puede pedir, ¿no? Resume los capítulos 1 y 2, no lo va a resumir. Crea, ¿no? Lo que es una tabla de, no sé, de los respectivos personajes donde me hable, ¿no? De cada sus características principales. Va a poder hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con una herramienta de inteligencia artificial similar a lo que es el ChatGPT. Entonces todo lo que hemos hecho en ChatGPT voy a poder aplicar dentro de lo que es este Copilot, ¿no? Obviamente no con la ventaja que tal vez aquí tengo un poco más de libertad en PDFs, ¿no? Como os mencionaba en ChatGPT se puede hacer algo similar, pero es un poquito más limitado. Entonces ahí tenemos tal vez una desventaja. En cambio esto es más libre, entonces voy a poder analizar cualquier tipo de PDF sin importar su tamaño, ¿no? Porque al final el documento está en mi computadora, así que no le va a afectar en nada que sea grande o pequeño el documento. Y tampoco le va a afectar en nada que sea o que tenga varias páginas tal vez, ¿no? Entonces yo les recomiendo tal vez utilizar esta herramienta, ¿no? Que yo he ido probando diferentes herramientas y esta es la más útil en su versión, incluso como les mencionaba, gratuita, más libre y más completa tal vez, ¿no? El análisis de PDFs con lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces esta herramienta vamos a utilizar para lo que es inteligencia artificial, ¿no? E incluso esta herramienta, tal vez como un ejemplo rápido que ustedes pueden probar en sus casas. Así que Copilot también tiene un poquito más de libertad al momento de generar ilustraciones o imágenes, ¿no? Lo mismo ingreso simplemente lo que es la página de Copilot
Y aquí le puedo pedir, ¿no? Crea una ilustración del libro El Principito. Aquí voy a crear bastantes imágenes por si acaso, ¿no? Si bien no estamos en un curso de generación de imágenes que tal vez más adelante se pueda habilitar, solo como un pequeño adelanto les puedo decir, ¿no? Que Copilot es una herramienta de igual, ¿no? De creación de imágenes de inteligencia artificial, donde yo le puedo pedir, ¿no? Cualquier detalle de imágenes, y lo mismo, ¿no? Va a depender de nuestros prompts qué tipo de ilustración se puede crear, ¿no? Aquí por ejemplo no le dan ningún dato. Al final me ha generado esto, ¿no? Por ejemplo, un personaje que es en el libro, que es el que siempre habla del espacio, el Principito, ¿no? Que es un personaje, el zorro también, ¿no? Que es un personaje del libro. Y aquí, como les digo, no hemos dado muchos detalles, pero al final nos ha generado una imagen de inteligencia artificial que es inédita, ¿no? Que es la primera vez tal vez que estamos observándolo en este momento, ¿no? Eso también, la herramienta Copilot va a ser bastante más completa o útil, con un poco más de libertad en cuanto a la generación de imágenes, por si acaso, ¿no? Eso también para que tal vez ustedes puedan probar eso. Y más adelante tal vez se va a abrir un cursito de inteligencia artificial, pero para imágenes tal vez, ¿no? Bien, entonces eso más o menos, ¿no? Un poco acerca de lo que es la generación o la creación de documentos de Word en diferentes ejemplos, un poco, ¿no? De análisis de documentos PDFs, que es muy importante también, ¿no? Al momento de trabajar. Aquí tal vez la desventaja va a ser de que lo que hemos analizado no voy a poder llevarlo de manera directa a Word, ¿no? Pero ese texto tranquilamente lo copio y lo pego a Word, ¿no? Y ahí ya lo voy a poder editar tal vez. Un pequeño paso extra, pero al final, ¿no? El uso del análisis de PDF mucho más completo tal vez con esa herramienta que es el Copilot, ¿no? Bien, entonces para finalizar vamos a empezar un poco de Excel y en la siguiente clase vamos a continuar con lo que es Excel y algo de lo que es PowerPoint también, ¿no? Archivos de Excel con lo que es nuestro chat GPT, ¿no? En este siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es crear un documento de nuestro o para Excel. Y con el siguiente prompt, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí primeramente le pedí que cree una tabla, ¿no? Que va a tener siguientes columnas, ¿no? Nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3, va a tener el promedio, y una última columna que va a ser resultado, ¿no? Se piden que lo llene con 5 ejemplos y las notas son hasta el 100, ¿no? Entonces hasta el 100 se va a evaluar tal vez. Es una pequeña tabla donde se está haciendo evaluación de varios alumnos con 3 notas promedio y obviamente su resultado tal vez, ¿no? Todo esto evaluado hasta 100 tal vez. Entonces vemos, ¿no? Que la estructura más o menos es lo que necesitamos, ¿no? Que es una tabla donde está el nombre y los apellidos, 3 notas, se evalúa lo que es el promedio de esas 3 notas y obviamente el resultado que es si alguna nota, algún alumno aprobado o reprobado, ¿no? Toda esa tablita, ¿no? Que obviamente como ejemplo estamos pidiendo primeramente que nos cree la estructura también. Estamos seguros que es lo que estamos buscando, que es lo que necesitamos. Inmediatamente le puedo pedir que me genere, ¿no? Lo que es esta tabla con todas esas columnas, estos datos. Pero obviamente en Excel lo que necesitamos es trabajar con fórmulas, ¿no? Y es lo que le vamos a pedir. Si hemos creado la estructura, hemos creado lo que es la primera parte inicial, esa primera parte de esa tablita. Y trabajamos ahora con el siguiente prompt, ¿no? Todo esto va a depender más que todo ya de cómo nosotros hacemos, como les mencionaba, ¿no? La generación de nuestros prompts. Hasta ahí nosotros le hemos pedido que más o menos nos dé la estructura de la tablita, ¿no? Ahora debemos dar más detalles, ¿no? En Excel nosotros sabemos, ¿no? Ustedes han visto tal vez que si bien, ¿no? Se puede trabajar con algunos datos bastante básicos, ¿no? Lo importante es la generación de fórmulas. ¿Por qué, no? Porque al final
Si tengo una tablita bastante corta, a veces más sencilla, ¿no? Pero si tengo tabla con muchos más datos, ahí a las fórmulas, ¿no? Estar haciendo uno por uno es mucho mejor tal vez. Autorrellenar lo que se conoce en Excel tal vez, ¿no? Para eso obviamente necesito fórmulas, ¿no? Ya no necesito resultados, no necesito fórmulas yo, ¿no? Por ese motivo en Excel se va a generar este tipo de tablitas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente obviamente le pido, ¿no? Que lo convierta en un archivo de Excel, ¿no? Y también lo especifico, ¿no? Pero en la columna promedio, ¿no? Que aquí es donde debe haber una fórmula, ¿no? Creo una fórmula de promedio para las tres notas. Ya lo estoy pidiendo, ¿no? Que en esta columna me genere una fórmula que es en este caso el promedio de estas tres notas, ¿no? Ahí estoy pidiendo que genere una fórmula, ¿no? En la columna resultado, ¿no? Aquí también creo una fórmula para saber si el alumno aprobó o reprobó, ¿no? Donde para aprobar debe tener un promedio mayor o igual a 61, ¿no? Entonces aquí estoy indicando también, ¿no? Si este promedio, ¿no? Va a aprobar o reprobar, va a depender de qué, de que la nota sea mayor o igual a 61, ¿no? Entonces todos esos detalles que estamos en este caso especificando en Excel se los debe brindar de esa manera, ¿no? Obviamente, si ya tengo la estructura básica tal vez, ¿no? Con las columnas que necesito, todo está correcto, entonces inmediatamente ya le pido, ¿no? Que en qué columna va a tener una fórmula y qué es lo que va a hacer esa fórmula, ¿no? Por ejemplo, en la columna promedio estoy pidiendo que saque el promedio de las tres notas, ¿no? Es una fórmula, por ejemplo, ¿no? En la columna de resultados estoy pidiendo que me genere una fórmula que analice, ¿no? En este caso ya es un poco más avanzado, ¿no? Que analice si aprobó o reprobó. ¿De qué depende si aprobó o reprobó? Si su nota va a ser mayor o igual a 61, ¿no? Y listo. Entonces aquí estamos empezando a pedirle ya cosas un poquito más avanzadas a lo que es ChatGPT, ¿no? No solo generación de tablitas ya con resultados ya hechos, sino tablas de Excel editables donde tranquilamente nosotros vamos a poder modificar los datos, añadir más datos. Y como ya están las fórmulas creadas, simplemente lo que voy a hacer es, en este caso ya no necesito crear la fórmula, ¿no? La fórmula ya existe, simplemente lo que voy a hacer es llenar mis datos nada más, ¿no? Vemos que más o menos me genera la misma estructura, habilitamos edición. Aquí revisamos y aquí está, ¿no? Entonces, a ver, revisemos cómo nos genera nuestra tablita. Obviamente, ¿no? La parte de modificar el ancho, el alto de las columnas. Eso ya es más que todo un poco de la edición, el conocimiento del manejo de Excel, ¿no? Pero tal vez, ¿no? Para alguien que no conocía cómo generar una fórmula, cómo saber o cómo utilizar Excel, sin la necesidad de ningún conocimiento, le puede pedir a ChatGPT que me genere estas tablitas. Y aquí vemos, ¿no? Que de manera automática me ha generado, ¿no? Una fórmula que es, en este caso, utilizando la función promedio, utilizando los datos que le he pedido, que en este caso son, ¿no? Esas tres notas, me ha generado de manera automática una hoja de cálculo con una fórmula que en este caso es el promedio tal vez, ¿no? Aquí ya vemos algo un poquito más avanzado que es un análisis en este caso de que en base a este promedio me genera una fórmula que en este caso, por ejemplo, ¿no? Los que conocen un poco de Excel, los que no conocen, no va a ser necesario tal vez conocer muchos detalles, pero me ha generado una fórmula que es utilizando la función si, analizando, ¿no? Que para que un alumno apruebe o repruebe necesita una nota mayor o igual a 61, ¿no? Y todo esto lo ha generado sin la necesidad de que yo sepa tal vez el uso de estas funciones, ¿no? Función promedio, función si, el cómo se crea la estructura de estas fórmulas, ¿no? Sin la necesidad de ese conocimiento, simplemente no haciéndole el pedido, ¿no? Escrito por así decirlo, con esta orden que es el prompt, me ha generado lo que es una tabla, un documento de Excel, con sus respectivas columnas que le hemos pedido, con sus respectivas fórmulas, y aquí se nota claramente, ¿no? La fórmula, y todo correctamente, en este caso funcionando, listo tal vez para hacer otras ediciones, ¿no? Y la ventaja va a ser la siguiente, ¿no? Que una vez generadas las fórmulas, ¿no? Incluso a veces puede ser suficiente, ¿no? Que me genere simplemente una fórmula. Y a partir de ahí yo voy a poder autorrellenar todo esto a la cantidad de datos que necesite, ¿no? Entonces tranquilamente yo voy a ir complementando poco a poco. Tal vez más datos de alumnos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cuántos alumnos tengo, qué notas tiene cada uno. Y de manera automática Excel me va a ir analizando, ¿no? Porque ya tengo la fórmula, entonces simplemente lo que debo hacer es
y ir ya rellenando nomás mis datos, ¿no? He autorrellenado. Obviamente no es necesario siempre, ¿no?, un conocimiento bastante básico, por lo menos del manejo de Excel, ¿no?, para comprender mucho mejor ese tipo de herramientas o las fórmulas incluso, ¿no?, que a veces es necesario saber modificarlas en caso que es necesario, pero algo bastante avanzado nos ha generado, ¿no?, lo que es Excel, una tabla lista con fórmulas simplemente que está preparada para empezar a rellenar datos nada más, ¿no? Aquí necesito los nombres, necesito las notas y listo, ¿no? Tranquilamente voy a llenar mi tablita de, no sé, 50, 60 alumnos, donde de manera automática se va a sacar el promedio y me va a avisar, ¿no?, si aprobó o reprobó, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera bastante sencilla, por ejemplo, estamos generando, ¿no?, tablas en Excel con fórmulas. Más que todo lo demás ya va a depender, ¿no?, la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero generar en Excel, ¿no? ¿Qué tipo de tablas necesito, ¿no? Necesito hacer análisis de otro tipo de datos, crear gráficos estadísticos incluso. Todo eso va a depender al momento de generar el prompt, ¿no? Entonces, todo va a depender de esto, ¿no?, de este texto que le estoy pidiendo en lo que es en este caso inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder generar algunas tablas en Excel tal vez. Para la siguiente clase, la última clase, que es el día lunes, y tal vez se avance, sea el día miércoles, eso lo voy a revisar, pero el día lunes vamos a estar finalizando con otra parte de esta, del uso de lo que es herramientas, en este caso con inteligencia artificial, como lo que es nuestro chat GPT, donde estamos trabajando, ¿no?, con documentos, ya sea documentos de texto dentro de lo que es Word, la generación de tablas dentro de lo que es Excel, y el último que vamos a ver, ¿no?, en este caso es nuestro PowerPoint tal vez, ¿no? Todo eso obviamente con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas herramientas entonces son bastante útiles, ¿no?, bastante completas al momento de generar este tipo de documentos, ¿no? Ya actualmente, ¿no?, ya simplemente no teniendo algún conocimiento básico, pero lo importante va a ser, ¿no?, que los pedidos que le hagamos, ¿no?, sean bastante detallados, ¿no? Lo que yo quiero realizar, ¿no?, es los pedidos que vaya realizando con la generación de prompts. Esa estructura del prompt va a ser lo más importante, ¿no? Porque aquí si se observa, ¿no?, si analizan un poquito este prompt, estoy pidiendo claramente, ¿no?, que en la columna promedio, ¿no?, se le estoy diciendo en qué lugar va a ser la fórmula, ¿no? La fórmula de promedio, de qué le estoy pidiendo el promedio, ¿no?, pero de las tres notas. ¿Qué son esas tres notas? Aquí está, ¿no? Ya me había analizado la tablita, ya me he generado, entonces entiende mucho más, ¿no? Entonces es mucho mejor siempre, primeramente pedirle, ¿no?, que me genere la tablita, que esté todo listo. Si estoy conforme con mi tablita, a partir de ahí, ¿no?, ya le puedo pedir, ¿no?, que me genere mis fórmulas y demás, ¿no? Y al final obtenemos, ¿no?, ese resultado que es un libro de Excel listo para empezar a rellenar, ¿no? Y el formato ya son más o menos, yo creo que si van a manejar en Excel conocen un poco, ¿no?, las tablitas, complementar colores, aumentar títulos, cambiar letras, eso ya es parte de la edición tal vez en Excel, ¿no? Pero la generación de las tablas, la generación en la organización de lo que es los datos, la creación de las fórmulas, eso sí ha generado lo que es nuestra herramienta de inteligencia artificial, que en este caso es ChatGPT, ¿no? Bien, entonces de momento hasta ahí vamos a concluir esta clase del día de hoy. De la misma manera se les va a compartir, ¿no?, este videito en YouTube que estoy subiendo, ¿no?, para que lo puedan repasar en caso que quieran volver a ver, ¿no?, alguna parte que hemos ido avanzando, ¿no?, que por tiempo tal vez a veces no se puede parar a explicar mucho, pero si no, cualquier duda que tengan, tenemos un grupo de WhatsApp que está habilitado, que va a seguir habilitado, para si algún tipo de ejemplo quieren realizar ustedes, tranquilamente, ¿no?, me puedan escribir y les puedo ir ayudando tal vez, ¿no?, a la generación de algún prompt para un trabajo en específico, alguna duda tal vez, ¿no?, de alguna de estas herramientas, o algún otro ejemplo que quieran realizar, me pueden ir consultando, ¿no?, para que de esa manera vayamos empezando, ¿no?, a utilizar este tipo de herramientas bastante útiles de la forma más correcta posible, y que al final, ¿no?, nos ayude de una manera bastante completa al momento de generar mis documentos, ¿no?, de Word, Excel o PowerPoint, ¿no?
Hasta ahí concluimos el curso del día de hoy. Directamente nos veríamos en el siguiente curso. Hasta luego.